¿Quieres conocer el mejor sitio de la ciudad para la recreación y el descanso? Ven, te estamos esperando. Olga Lucía Hotel, la mejor piscina de Barrancabermeja y un restaurante para que deguste la mejor gastronomía nacional, internacional y platos típicos de la región. Recuerda, tu familia merece lo mejor. Personería de Barrancabermeja. Garantizamos el cumplimiento de sus derechos con transparencia y compromiso social. Visítenos en la calle 52, número 1012, detrás de la estación de bomberos voluntarios. Estamos para ayudarle. Continuamos en Zona Cero con nuestro primer invitado en la noche de hoy. Quiero decirles que vamos a tocar un tema trascendental, un tema que hoy nos compete a todos los colombianos y tiene que ver con el proceso de paz que actualmente se lleva en La Habana entre las FARC y el gobierno nacional. Pues bueno, me acompaña Ramón Abril, él es miembro de la corporación Credos y hace parte de todo este proceso de pedagogía de paz. Ramón, buenas noches, bienvenido a Zona Cero. Hola Alejandro, buenas noches. Bueno, Ramón, la Corte Suprema de Justicia finalmente se da la aprobación para poder refrendar estos acuerdos a través de un plebiscito. Los colombianos deben de salir a decir sí o no, teniendo en cuenta la historia que nos ha tocado vivir, y digo nos ha tocado porque aquí en Barrancabermeja hemos sido partícipes de esta violencia que nos ha azotado y nos ha tocado a todos de alguna manera u otra. En mi caso, he perdido familiares en medio de esta guerra. Todos los colombianos no están de acuerdo. Hay unos que piensan que es unas prebendas y unas ventajas que se le va a dar al grupo de las FARC, otros piensan que es la única forma de poder salir de ese derramamiento de sangre que lleva 50 años. Ramón, ¿cómo han venido ustedes desde la academia, desde la Corporación Credos y otras organizaciones sociales para salir y explicarle a todas las personas, decir, bueno, necesitamos llegar finalmente a un fin del conflicto, a poder que estos acuerdos sean una realidad y poder salir de esta cruenta guerra? Hola Alejo, mira, yo creo que debemos partir del hecho que la paz es un derecho contramayoritario, es decir, es un derecho que no necesariamente tiene que tener el respaldo de la mayoría para constituirse como derecho. Digámoslo de otra forma, la vida, es decir, la vida es un derecho contramayoritario. Así a nivel nacional, así a nivel internacional, el pueblo colombiano, un sentimiento de euforia, apruebe la pena de muerte, no podemos aprobar la pena de muerte. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es un derecho del poblador, es un derecho de la ciudadanía, es un derecho del pueblo colombiano. Esa es la paz es un derecho contramayoritario. ¿Sí? Partamos de ese elemento, partamos que es un derecho, digamos, plasmado en la Constitución política. Planteemos desde un principio, digamos, que en términos del Estado Social de Derecho colombiano, la paz es una necesidad básica, ¿vale? Y yo creo que es fundamental empezar a tratar esto, porque nosotros no podemos empezar a poner en la palestra pública la necesidad de la paz para el país, ¿sí? La paz es necesaria, la paz es un derecho fundamental, la paz es, digamos, uno de los elementos que cimientan la Constitución política. Eso lo tenemos que colocar en primera medida. En segunda medida, digamos, el ejercicio del plebiscito en contravía de los derechos, digamos, mayoritarios, es un ejercicio en el cual, bueno, se le va a preguntar a la ciudadanía si, digamos, acompaña, está de acuerdo o no con los acuerdos alcanzados en La Habana entre la insurgencia, entre las FARC y el Estado colombiano, ¿vale? Nosotros reconocemos, digamos, fundamentalmente que tenemos que cesar la oscura noche. Tenemos que cesar la violencia, tenemos que cesar los bombardeos,
las explosiones, los fusiles, tenemos que reconocerlo, pero a la vez decimos que bueno, hay unas herramientas que alrededor de los acuerdos de La Habana se vienen desarrollando y pueden permitir, digamos, avanzar en la construcción de un mejor país. Es decir, esto no es sencillamente, como lo vienen planteando algunos sectores, como la claudicación del Estado o la entrega de unas prebendas a un grupillo, un poco de gente ahí en favor de que se, digamos, tiren las armas y que dejen de matarse los unos por los otros. Yo creo que los acuerdos representan una oportunidad para Colombia, representan una oportunidad histórica en la cual nosotros empezamos a generar una construcción de un mejor país, la construcción de un futuro. ¿Sí ves? Es la puerta que nosotros podemos abrir de la habitación para ir a respirar más aire, digamos, en la calle. Es eso lo que representan, digamos, los acuerdos. Porque mucha gente habla de que este proceso de paz está basado en la impunidad, en que muchos de estos comandantes guerrilleros acusados de muchos de crímenes de lesa humanidad no van a pagar cárcel. Muchos cuestionan el hecho de que se les tenga que dar posición política, que se les tenga que dar curules en los consejos, en la Cámara de Representantes, en el Senado. Frente a ese tema específicamente, ¿qué dicen o cuál es la posición de ustedes encargados de hacer la pedagogía de paz y decir, hombre, sí, refrendemos estos acuerdos, que en estos acuerdos están todos estos puntos? Bueno, en primera medida yo creo que lo que hace que estas posiciones, digamos, se empiecen a difundir ampliamente por el país es un desconocimiento absoluto de los acuerdos, Alejandro. Yo creo que en el país, más que, digamos, un conocimiento sobre los puntos que están tratando en La Habana, hay un absurdo desconocimiento sobre los mismos. Es decir, están planteando, yo hoy estaba viendo las redes, etcétera, etcétera, bueno, la campaña por el no al plebiscito, entonces estaban diciendo que sobre la impunidad, sobre todo el tema de las tierras, que van a regalarle tierra a los guerrilleros, que les van a regalar curules en el Senado. Bueno, yo creo que tenemos que empezar, y eso es lo que hacemos alrededor de la pedagogía de paz, es explicar qué es la Jurisdicción Especial para la Paz, primero. Es decir, la Jurisdicción Especial para la Paz, contenida en el Acuerdo sobre Víctimas, es, digamos, un arquetipo en constitucionalidad, un arquetipo en defensa de los derechos de las víctimas, Alejandro. Es decirle a la gente, mire, lo que interesa en este momento es reparación integral a las víctimas, la verdad, la justicia, la reparación y la garantía de no repetición, ¿vale? La guerrilla tiene claro en este momento que debe decirle, contarle al país la verdad de lo que sucedió en el conflicto en Colombia. No solamente la verdad al país, reparar a las víctimas a través de esto. Si la guerrilla no lo hace, sencillamente está incumpliendo los acuerdos. Si incumplen los acuerdos, hay unas condenas, hay unos tiempos, hay unos delitos que pueden llegar, digamos, a ser juzgados por la justicia penal, la justicia común y corriente, podríamos decirlo en ese sentido. Eso en primera medida. Yo creo que hay un total desconocimiento de lo que es la Jurisdicción Especial para la Paz. Lo otro, yo creo que hay un tema muy específico en el tema de participación política. El acuerdo sobre reforma en temas de participación política no es una puerta para que las FARC hagan política. ¿Sí? Es más que una puerta para que las FARC hagan política, es un reconocimiento del Estado colombiano sobre la crisis estructural del sistema político colombiano. Bueno, y ahí, perdón, lo interrumpo, muchas personas también cuestionan y dicen, bueno, yo prefiero ver a Timochenko o a Iván Márquez en la Cámara de Representantes, en el Senado, y no verlo de pronto y no tenerlo en el monte con un fusil echando bala. Entonces también hay que mirarlo desde ese punto de vista. ¿Qué tan conveniente, qué es más conveniente para el país? Tener a los guerrilleros en el monte en un conflicto con el Estado, o tenerlos haciendo política, como la política es un derecho común, cualquier persona puede salir a hacer política. Sí, mira, Alejandro, yo creo que esto es una relación de costos y beneficios, ¿sí? Y en la relación de costos y beneficios nosotros estamos dejando a un lado la muerte por la vida,
¿sí? Es decir, nosotros podemos ver las estadísticas, los análisis de centros, digamos, de investigación, de observatorios de paz, etcétera, 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 etcétera. Y la intensidad del conflicto como tal, más allá del debate, más allá del conflicto real, con muertos, asesinados, mutilados, bombardeos, explosiones, campos minados, se ha reducido inmensamente en el último año, ¿sí? En el último periodo. Eso es innegable, Alejandro. Eso es lo que nosotros queremos decirle al país. Hey, pues paremos la guerra. Y parar la guerra no significa las soluciones a las problemáticas del país, ¿no? Estamos viendo un paro camionero, estamos viendo unas dificultades acá en la ciudad de Barranca Bermeja, una crisis económica dentro de la ciudad, un PMRB que no va, una crisis estructural en el sistema de salud. Sí, unas problemáticas sociales que van a seguir y van a continuar. Pero la guerra nos permite a nosotros decir, venga, paremos esta vaina, vamos a generar, por ejemplo, en términos políticos, por fin, un estatuto de la oposición. Durante décadas el país no tenía un estatuto de oposición. Lastimosamente, digamos, tiene que ser a través del acuerdo de participación política que reglamenta un estatuto de oposición. Bueno, Ramón, expliquémosle a los barranqueños qué significan las zonas de concentración, las zonas veredales. Mucho se ha hablado sobre un lugar en donde los guerrilleros van a tener a sus anchas y poder hacer lo que ellos quieran, pero pues legalmente el Estado pues ha planteado toda una solución para poder concentrar a varios frentes guerrilleros de determinada zona y por lo menos tenerlos ahí y por lo menos saber de que no van a estar en conflicto y de que se van a evitar el tipo de confrontaciones armadas. Sí, yo creo que también tenemos que, digamos, manejar muy bien los términos en ese sentido. Más que zonas de concentración, son zonas de tránsito. ¿Sí ven? Si tú hablas de zonas de concentración, pues eso en términos lingüísticos a mí se me asemeja a los campos de concentración en la Segunda Guerra Mundial. Entonces yo voy a tener un poco de gente recluida, encerrada, bajo unas condiciones así. Yo creo que es más, y están determinadas más como zonas de tránsito. ¿Sí ves? Las zonas de tránsito tienen por objetivo fundamental, digamos, realizar, generar un estadio en el cual se pueda hacer un censo, pueda ir, digamos, generándose un proceso de acomodamiento. ¿Ahí todavía los guerrilleros van a estar armados? Va a ir, digamos, en el acuerdo lo que se habla es que va a haber una dejación paulatina de las armas. ¿Sí es? Ellos ingresan con su equipamiento, el equipamiento tendrá que estar evidentemente registrado, seriado, numerado, cuantificado, verificado y supervisado. Y verificado y supervisado no por el alcalde, no por el gobernador, no por presidencia, sino por las Naciones Unidas y la CELAC. Es decir, las Naciones Unidas representa tal vez la mayor prenda de garantía para todas las partes y para todo el pueblo colombiano, digamos, en cuanto a la verificación de estas zonas. ¿Sí ves? Es decir, por más de derecha, de izquierda, a favor o en contra de la paz que tú puedas estar, no puedes poner en juicio, en tela de juicio, digamos, la imparcialidad o la autonomía de la Organización de las Naciones Unidas, o sea, la ONU, en estos temas. Serán las Naciones Unidas los que compartan, digamos, los que generen estos procesos de verificación de las zonas de tránsito a la vida. Bueno, y luego que estén ahí en esas zonas de tránsito, no sé, 200, 300 personas, ¿qué va a pasar? No, lo que va a pasar es que van a generar un proceso, digamos, en el cual va a tener, digamos, una zonificación, van a ingresar, se van a hacer censados, van a tener, digamos, allí se adelantarán todo el tema de justicia, se hará el censo de los guerrilleros. Estos guerrilleros tendrán unas condiciones específicas, unos cordones que rodearán estas zonas de tránsito. Las zonas de tránsito estarán verificadas en primera medida por la comunidad internacional, ellos tendrán unos voceros, no significa que puedan estar saliendo como si fuera, digamos, visita, tendrán unos delegados específicos que podrán hacer el tema de pedagogía de paz a nivel nacional. Claro, y que hay que entender que aquí el conflicto no ha sido con un grupo de delincuentes comunes mal organizados, por llamarlo de esta manera, sino que el conflicto armado ha sido enfrentando, el Estado se ha visto a enfrentar a una guerrilla muy bien organizado. Yo siempre lo he dicho, imparten una orden en el Guaviare y se cumple en la Guajira. Eso no lo hace un grupo X, políticamente bien estructurado, pues bien armados, por decirlo así. Caso específico del Frente 57 de la FARC, el bloque José María Córdoba, que opera en todo lo que es el departamento del Chocó y la frontera, el tapón con el Darién, con Panamá. Un frente que fácilmente puede llegar a tener 1000 hombres, solo un frente, y que tienen un poderío armamentario muy significativo en esta zona,
Lo he dicho porque he hablado con militares que han estado en esta zona y dicen que es una zona bastante complicada. Entonces, en ese orden de ideas, pues esto es un toma y dame, ¿sí? El gobierno sabía que en el momento que se tenía que sentar a negociar con las FARC, pues tenían que ofrecerles algo para poder decirle a ellos, oiga, vengan, venga, denme las armas, dejen la guerra, pero debería de haber un común acuerdo y ahí es donde de pronto ha habido la polémica. ¿Ha sido equiparado entre lo que las FARC han hecho y lo que el gobierno, lo que las FARC han entregado y lo que el gobierno les va a entregar? Yo creo que nosotros también tenemos que eliminar una premisa y es decir, también el toma y dame. Es decir, yo creo que los acuerdos, porque vamos a hablar concretamente en tema de los acuerdos, más que digamos de la suposición del debate. Los acuerdos, más que beneficiar a las FARC o al gobierno, benefician es al pueblo colombiano. Si tú miras los acuerdos sobre el tema del agro en Colombia, los acuerdos benefician a los campesinos. ¿Sí ves? Los acuerdos no le están diciendo vamos a entregarle 10.000 hectáreas al frente tal. No, los acuerdos lo que están diciendo es, mira, vamos a sacar un Fondo Nacional de Tierras, de esta, vamos a entregarle a campesinos así. ¿Sí ves? Entonces yo creo que más que el toma y el dame, son, digamos, unos mínimos de acuerdo para generar unas condiciones para el pueblo colombiano. ¿Sí ves? Que claro, que en esto es una correlación de fuerzas. Es decir, yo he hablado también con muchos amigos, inclusive que están, digamos, no muy convencidos de la paz, ¿sí ven? Y ellos me dicen, es lamentable que el Estado colombiano haya tenido que gastarse 50 años de guerra con una organización guerrillera para decir que toca entregarle la tierra a los campesinos que no tienen. O sea, eso es lamentable, es realmente lamentable. Entonces, debería ser algo lógico. Sí, es lamentable que el gobierno tenga que entrarse con una guerrilla para decir, hey, necesitamos un estatuto de la oposición. Eso es tremendamente lamentable. Es lamentable que decir la sustitución de los cultivos de uso ilícito no solamente se puede partir a partir de la fumigación, sino que tiene que generarse una sustitución en opciones económicas real para que el campesino pueda hacer el cambio del cultivo, de la coca al plátano, de la coca al banano, y que eso sea rentable. Bueno, yo creo que eso no es un esfuerzo en vano. Yo creo que el verdadero, digamos, llamado es no solamente, sí, no en el plebiscito, digamos, la construcción de la paz va mucho más allá de unas urnas, es en torno a la implementación de estos acuerdos. Mira, si una parte, solo una parte, Alejandro, de los acuerdos en temas agrarios son cumplidos, créeme que eliminaremos inmensas desigualdades en el agro colombiano. Bueno, Ramón, se nos acaba el tiempo y muy rápidamente decirle a los barranqueños y habitantes de la región del Magdalena Medio que nos escuchan de esta manera en este programa, ¿por qué salir a votar por el sí en el plebiscito? Porque la paz es posible, porque necesitamos entregarle a las nuevas generaciones un país, si bien no con la resolución de todos los conflictos, sí un país con la esperanza de solventarlos sin la necesidad de la muerte y la sangre. Porque necesitamos entregarle a nuestros hijos más recursos para la educación y menos recursos para el gasto militar. Porque necesitamos entregarle a nuestros hijos la esperanza de que no digan que somos un país violento, sino que somos un país en la construcción de la paz. Porque necesitamos cerrar ese oscuro siglo XX en el cual los colombianos se acostumbraron a utilizar la violencia como una medida para solucionar sus conflictos. Porque necesitamos empezar a tener esperanza, alegría, la dicha de estar construyendo un país en paz. Ramón, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. No, muchas gracias a usted, Alejandro, y pues gracias a todos. Y acá estamos para debatir sobre la paz. Ese es el ejercicio. Claro que sí, queda pendiente un debate que queremos hacer aquí en Zona Cero con ambas partes y con ambas caras de la moneda. Aquellos que están de acuerdo con que se le diga sí al plebiscito y aquellos con que quienes están en desacuerdo que le quieren decir no al plebiscito. Pausa comercial y ya continuamos aquí en Zona Cero.